En el programa anterior estábamos hablando acerca de los dardos a la mente y tomábamos como referencia el pasaje de Efesios en su capítulo 6, donde la palabra de Dios nos muestra la armadura del cristiano. Todos aquellos que somos hijos e hijas de Dios, tenemos en el mismo instante en que aceptamos a Jesucristo, comenzamos una guerra espiritual contra las fuerzas del mal, contra el enemigo de nuestras almas, que como bien dice la palabra, anda alrededor, al acecho, buscando a quien devorar, a quien destruir. La palabra de Dios dice también que Él viene para matar, robar y destruir. Ese es el plan. Esa es la meta y el enfoque de nuestro enemigo. Lo atamos en el nombre de Jesús. Lo declaramos inoperante y confesamos que Él está vencido por la sangre de Jesucristo. Porque como vamos a ver más adelante, la palabra de Dios establece que Cristo lo venció con su muerte y resurrección. Pero a pesar de que Él es un enemigo derrotado, no se rinde. Constantemente está lanzando sus ataques y mayormente lo hace contra aquellos que abren puertas en su vida, que abren puertas en su mente y su corazón para que entren a sus vidas los planes, las mentiras y los deseos del maligno. Pero como Dios sabía que íbamos a batallar contra él, dejó esa armadura. Yo le invito a que lea Efesios capítulo 6. Nos hemos enfocado en este tema que tiene que ver mucho con la salud mental, algo que preocupa a la sociedad de estos últimos días, ya que hay muchas personas mentalmente desequilibradas, personas que cometen hechos terribles por causa del desequilibrio mental. Sin embargo, la palabra de Dios tiene solución para todas estas cosas. Y una de las partes de la armadura del cristiano es el escudo de la fe, con el cual podemos reprender, destruir los dardos de fuego del maligno. También les he explicado que los dardos en sentido natural era un arma arrojadiza que utilizaban los enemigos para desorientar al contrincante. En la punta del dardo, ellos encendían la punta y la lanzaban contra el adversario y lograban desestabilizar, desorientar a su enemigo. Y eso es precisamente lo que hace el enemigo cuando lanza sus dardos a nuestra mente. Quiere desorientarnos, quiere desequilibrarnos, quiere desenfocarnos. ¿Para qué? Para poder ganar la batalla en nuestra mente y en nuestra vida. Recuerda que la palabra de Dios dice que tal cual es nuestro pensamiento, así es nuestro corazón. Que del corazón salen todas las cosas. Salen del corazón, van a la mente. Y si usted no tiene el escudo de la fe para revertir esos dardos, entonces el enemigo logrará apoderarse de su mente y le llevará a, como él, robar, matar y destruir. Entonces es importante que nosotros entendamos que sobre todo en estos últimos días, en que la palabra de Dios al pie de la letra, las profecías se están cumpliendo, que son tiempos malos, tiempos peligrosos. Si el enemigo atacó antes, ahora lo está haciendo con más fuerza. Pero Dios, que conoce todas las cosas, nos ha dejado el escudo de la fe. Y como decía también en el mensaje anterior, tenemos que contender
ardientemente por nuestra fe. Tenemos que guardar la fe, tenemos que fortalecerla con la comunión íntima con Dios, con la palabra, buscando a Dios, estando en la presencia del Señor. Porque si algo Él ataca es nuestra fe. Porque nuestra fe es la base, el fundamento para poder recibir las promesas del Señor y vivir confiados, vivir seguros. Entonces, si nosotros no tomamos este escudo, fácilmente vamos a tener problemas espirituales y mentales. Ahora, explicaba en el programa anterior, hablando de este tema, que lo que hace la fe es que cuando un pensamiento, un dardo encendido del maligno entra a nuestra mente y no es de Dios, debemos en el mismo momento acazarlo, atraparlo, rechazarlo, renunciar a ese pensamiento. Porque si usted deja que un pensamiento contrario a la verdad de Dios, que es su palabra, un pensamiento contrario a la voluntad de Dios se establezca en su mente por días, por meses, por años, entonces se convierte en lo que se llama una fortaleza o paradigma. Y entonces ahí el problema será mayor. Por eso la palabra de Dios dice que debemos derribar argumentos y toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Hay un dardo maestro que el enemigo utiliza permanentemente, aún en aquellos que estamos buscando a Dios, en aquellos que conocemos la palabra. Y ese dardo es la confusión. Sin embargo, cuando la confusión llega a la mente de un hijo y una hija de Dios, debemos recordar lo que dice la palabra de Dios, que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Si hay confusión, Dios no está. Si el pensamiento que llega a tu mente te confunde, no es la voluntad de Dios. Debes rechazarlo. Debes ir en oración a la presencia de Dios y buscar la voluntad de Dios que renueva nuestros pensamientos y que nos lleva por el camino correcto. Creo que lo acabo de explicar claro. Ahora, también Jesús dijo que nosotros erramos cuando ignoramos las Escrituras y el poder de Dios. Por eso constantemente debemos escudriñar, conocer, memorizar la palabra de Dios. Cuando una persona conoce y guarda la palabra de Dios, la confusión podrá ser contrarrestada. Porque lo que hace el maligno es que te siembra una de sus mentiras, porque él es mentiroso. Y de suyo habla mentira. La palabra lo llama el padre de la mentira. Él viene, siembra un pensamiento de mentira para quitar la verdad que tú has escuchado. Y en estos últimos tiempos también tenemos que tener cuidado, porque él anda por ahí engañando aún a aquellos que conocen la palabra de Dios. Por eso nosotros no podemos soltar la armadura y mucho menos el escudo de la fe y la espada del Espíritu. Con estas dos partes de la armadura vamos a derrotar la confusión y la ignorancia. Esto es otra cosa, escúcheme bien. No podemos ignorar lo que Dios ha dicho en su palabra. No podemos ignorar cuál es la voluntad y el propósito de Dios para el cual usted y yo fuimos creados. Porque cuando ignoramos esto, eso también crea confusión. También la palabra de Dios dice que el hombre natural, el hombre carnal, no puede entender las cosas espirituales. Y si algo quiere el enemigo es que usted permanezca en la búsqueda de las cosas que son ordinarias. Si algo está haciendo él también en estos últimos días, con lo que está confundiendo y engañando a muchas personas, es con las cosas humanas, materiales, terrenales. Está tratando de sacar a los hijos de Dios del lugar donde Dios los quiere, tanto espiritual como físicamente.
Él está tratando y ha creado y ha utilizado sobre todo la tecnología para hacer que la gente deje de congregarse. Y el congregarse es uno de los mandatos del Señor. Y hay mucha gente confundida, creyendo que cuando se le dicen estas cosas, cuando se le hablan de las cosas que deben hacer, es el hombre que lo está imponiendo. Mire, si usted conoce la palabra de Dios, usted tiene que entender que el Señor nos ha llamado como individuos y que como individuos le vamos a dar cuenta de nuestras obras, sean buenas o sean malas, pero que el Señor también nos ha llamado iglesia, un cuerpo, y que ese cuerpo debe reunirse para adorarle a Él, para orar y para buscar su rostro. O sea que si no lo hacemos, es un pecado porque está en contra de la palabra de Dios. Pero como el enemigo sabe, y el Señor sabía, sabe más que él y lo sabía, que en los últimos días esa sería una de sus estrategias, usar medios, usar forma y establecer un argumento en la mente de la gente para que la gente dejara de ir a la iglesia, o para que la gente tuviera la iglesia como algo sin importancia. Sin embargo, si la palabra de Dios dice que no es así, entonces no debemos escuchar ni obedecer a las mentiras del maligno. Mire, nosotros fuimos creados para relacionarnos. Y cuando nosotros venimos al Señor y nos convertimos a Cristo y formamos parte de la iglesia, como bien dice la palabra, la iglesia de Jesucristo es un cuerpo y ese cuerpo tiene que estar unido en armonía. Y cuántas cosas preciosas, maravillosas y poderosas podemos lograr cuando juntos y en armonía levantamos nuestras manos sin ira ni contienda y adoramos al Señor. Si algo nos lleva a la confusión es la ignorancia de la palabra de Dios. El problema de mucha gente también es que se conforma con oír las enseñanzas, con oír las prédicas y no confirma, no busca la revelación propia de la palabra de Dios. Porque si usted no está de acuerdo, por ejemplo, con algo que hablamos y eso puede suceder y usted se queda simplemente diciendo eso no es así y el enemigo logra decirle a usted no, eso no es así como la pastora está hablando y usted no va a la palabra y confirma que lo que le estamos hablando no es palabra de hombre, sino palabra de Dios, usted será confundido porque erramos porque ignoramos la palabra de Dios. Así que si usted no quiere ser de uno de los escogidos que puede ser engañado, como dice la palabra, como una advertencia en estos últimos días, escudriñe la palabra. No se conforme con lo que usted oye. Vaya a la verdad de Dios. Y si la Biblia lo dice, acátelo, aplíquelo a su vida y obedézcalo, por mucho que a usted le pueda costar. Porque cuando nosotros nos sometemos a Dios y a su palabra, somos bendecidos, somos prosperados. Entonces, este es uno de los dardos encendidos que ataca a muchas personas hoy en día. Mucha gente anda por ahí confundida, aún de lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo podemos erradicar la confusión? Leyendo la palabra, pidiendo a Dios que nos enseñe y nos muestre lo que nos está diciendo a través de su palabra. Pero mire, la confusión es un dardo tan terrible que no solamente distorsiona la verdad de Dios, sino que nos lleva a otro dardo muy común y que permanentemente Él está lanzando. Y ese dardo se llama la duda. La duda ofende a Dios, contrista al Espíritu Santo. En el momento que usted duda del poder de Dios, que es ilimitado, y de las promesas de Dios, el Espíritu se contrista, porque Dios es digno de ser creído. Podemos confiar plenamente en Dios, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y porque Él es bueno
y sus misericordias son para siempre. La confusión te lleva a dudar del poder de Dios. Y lo vemos desde el principio de la humanidad. Cuando vamos al Edén, en Génesis capítulo 3, vemos al maligno lanzando sus dardos contra el primer hombre y la primera mujer creada por Dios. Génesis capítulo 3, en los versos 1 al 5 dice: pero la serpiente, y sabemos que una de las maneras en que la palabra de Dios cataloga al enemigo es como la serpiente antigua. Era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: con que Dios, mire, hizo una pregunta. Ahí tiró el dardo. Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, el enemigo distorsionó lo que Dios había establecido. Pero Eva se puso a conversar con él y entonces ahí él aprovechó. Y dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Ve usted? El enemigo dice lo contrario a lo que Dios estableció. Pero Eva abre una brecha. Abre una brecha primeramente al escucharlo. Porque es lo que le digo, en el momento en que él pone un pensamiento contrario en la mente, en el momento en que usted siente confusión y duda, usted debe rechazar eso instantáneamente. Pero Eva no. Eva siguió conversando con él. Abrió la puerta. Astutamente él entró y entonces dice la serpiente a la mujer: no moriréis. Dios dijo que iban a morir, pero como a él le encanta decir lo contrario, dice: no, no van a morir, sino que sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí vino la serpiente, engañó con su astucia a la primera mujer y ella cayó. Ella fue desorientada del propósito de Dios y vemos cómo ese dardo repercute aún hoy en día, ya que el pecado a través de este error entró al mundo. Y ahí vemos que no podemos prestar atención ni podemos tener conversaciones con el maligno. Si dudamos de lo que Dios ha dicho, si dudamos de las promesas fieles del Señor, nos vamos a desorientar, vamos a caer en confusión y también en el error. Y esa duda va a permitir que no tengamos el escudo de la fe y el enemigo seguirá lanzando sus próximos dardos. Algunos de ellos lo estamos viendo hoy. Pero cuando hablamos de la duda, vemos que el pueblo de Dios, al igual que nosotros también en muchos momentos, en un momento dudó del Señor. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 49, los versos 14 al 16. Mire lo que hace la duda. Pero Sión dijo: me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Interesante este versículo. Porque cuando estamos atribulados, cuando las cosas no salen bien, cuando estamos deprimidos, cuando la adversidad llega a nuestra vida, entonces esto es lo que pensamos. Este es el pensamiento que le encanta sembrar al maligno en nuestra mente. Puede ser que muchas personas que me están escuchando en este momento está pensando esto mismo ahora. Mire, rechace ese pensamiento rápidamente porque no viene de Dios. Dios prometió no dejarnos, no desampararnos, no lo ha hecho y no lo hará. Ahora, si usted se aleja de Dios, si usted duda de Él, obviamente usted va a sentir el desamparo.
porque usted fue que dejó a Dios. Pero Dios nunca lo dejará a usted. Créame, aún ahí en medio de ese dolor, de esa angustia, de esa aflicción, Dios está presente y está esperando que tú confíes en Él, que tú reviertas ese dardo de mentira de que Dios te ha dejado, teniendo fe en las promesas del Señor. Y cuando decían esto, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí, dice el verso 15, se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, dice el Señor, yo nunca me olvidaré de ti. ¡Qué promesa! Sí, esos momentos en que decimos, Dios se olvidó de nosotros. No, dice el Señor, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Cuando el enemigo lance ese dardo de que Dios se olvidó de ti, te abandonó, mira la palma de tu mano y recuerda que ahí tu nombre, tus pruebas, tus aflicciones, tus necesidades, tu vida están esculpidas en las manos del Señor. Que si una madre terrenal no es capaz de olvidarse y de dañar la vida de sus hijos, mucho menos lo hará el Dios, el Padre perfecto. Así que cuando vengan pensamientos de duda a tu mente, recházalos, porque vienen para desorientarte y así quitarte el escudo de la fe. El maligno sabe que con el escudo de la fe tú puedes revertir esa duda. Y por eso trata de quitarte esa parte de la armadura. Cuando llegue esa duda, agarra bien fuerte tu escudo y revierte ese dardo. Y luego de que Él logra, si es que lo logra, sembrar la duda en nuestros corazones, entonces lanza otro dardo más terrible. Un dardo también muy común y muy usado por Él a través de todos los tiempos. El temor, el miedo. ¿Qué hace el miedo? Nos paraliza, nos frena, nos detiene, nos frisa, podríamos decir, y no nos permite avanzar, ni pensar, ni lograr nada. Y hoy en día Él está encendiendo esos dardos y lanzándolo aún en aquellos que sabemos, porque lo dice la palabra 365 veces, no debemos temer. Aunque la maldad se multiplique, aunque todos nos abandonen, aunque hayan crisis geopolíticas, no importa lo que suceda, el Señor nos ha dicho, no temas. Pero obviamente, a Él le interesa que tú veas las noticias y te atemorices. A Él no le interesa que tú veas las noticias y digas, se está cumpliendo la palabra de Dios. Aleluya, Cristo viene. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. A Él no le interesa que tú lo veas así. Él interesa que tú veas las crisis, los problemas como algo que te van a destruir. Pero Dios te dice que no importa lo que suceda o vaya a acontecer, no temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. Y en el Salmo 118, en el versículo 6, cuando David está alabando a Dios por la salvación recibida por él, dice el versículo 6, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Debemos entender que la palabra de Dios dice que no debemos temer al hombre que es mortal, ni al hijo del hombre que es como heno, como jarrasca, sino que debemos tener temor del Dios que decide, dependiendo de nuestras decisiones hacia Él, dónde vamos a pasar la eternidad. La palabra de Dios dice, no le teman a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden destruir. Temed más bien
aquel que puede echar su cuerpo en el abismo. Y primera de Juan, en su capítulo 4 y verso 18 dice que el perfecto amor de Dios, ese amor con que Él te ama a ti, sí, a ti que me estás escuchando en esta hora, el perfecto amor de Dios echa fuera, quita de nosotros todo temor. Ahora, una gran mayoría de hijos e hijas de Dios no han recibido por la fe ni han entendido ese perfecto amor. Mira, cuando tú entiendes que Dios te ama con un amor perfecto, no como te aman los seres humanos. Hay seres humanos que te aman, pero que en algún momento, consciente o inconsciente, te dañan, te abandonan, te traicionan, te hacen sufrir. Ese es el amor imperfecto de los hombres, pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios es perfecto, completo. Y cuando tú entiendes en este valle de dolor, en este mundo de aflicción, que hay alguien todopoderoso que te ama con un amor perfecto y que ese amor perfecto le lleva a Él a guardarnos de todo mal, a guiarnos a cada momento, a estar con nosotros, esa promesa y esa revelación del amor de Dios echa de nosotros todo temor. Otra cosa, el temor es un enemigo de la fe. Si tú me dices que tú tienes el escudo de la fe para revertir los dardos de fuego del maligno, pero tienes miedo, entonces hay una brecha ahí. Tú tienes el escudo, pero el escudo está agrietado, porque a través del temor el enemigo entra, infiltra pensamientos de miedo para que tú no avances en el conocimiento de Dios y para que tú no avances en la carrera que nos llevará a la vida eterna, donde ya no habrá más dardos, no habrá más ataques. Por eso tenemos que luchar por llegar a las mansiones celestiales. El temor se vence con la fe. David decía, en el día que yo tengo miedo, en ti confío. Así que si hay temor en tu vida, cambia ese temor, decídete a confiar en el Dios fiel y verdadero. Otro dardo muy común en estos últimos días, la ansiedad. Cuando estamos en temor, nos volvemos ansiosos. Y por experiencia tengo, y porque lo dice la palabra, Dios no obra, Dios no se mueve en la ansiedad. Tu ansiedad, tu preocupación, tu nerviosismo, ni tu estrés, ni tu desesperación moverá la mano de Dios. Lo que mueve la mano de Dios es nuestra fe. Mire qué importante es la fe en Cristo Jesús. Primera de Pedro en su capítulo 5 y su versículo 7 dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Tenemos que aprender a despojarnos del estrés, de la ansiedad. ¿Cómo? En la presencia de Dios. Pero para ello tenemos que confiar que Dios tiene cuidado de aquello que nos provoca ansiedad. Porque una de las razones por la cual la gente no entrega su ansiedad, sus problemas y sus necesidades a Dios es porque no cree que Dios puede cambiar esa ansiedad en una paz maravillosa. También en Filipenses, en su capítulo 4, en un texto muy conocido, pero poco aplicado, el Señor sigue diciendo en su palabra, versos 6 y 7, por nada. Y mire, subraye eso en su Biblia y grábelo en su mente. Por nada, dice el Señor, estéis afanosos. Y usted dirá, Señor, pero si me está cogiendo la hora, no estéis afanosos. Señor, pero si tengo 20,000 problemas, 20,000 compromisos. Dice el Señor, por nada, nada debe afanarte.
Lo que tú tienes que hacer es cuando llega el afán, cuando llega la ansiedad, cuando viene el estrés a tu vida, es lo que dice la palabra, dar a conocer tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Estás afanado? ¿Estás ansioso? ¿Ansiosa? A tal nivel que tus nervios se han descontrolado, a tal nivel que ya no puedes ni siquiera pensar claramente. Ponte a orar, es lo que dice la palabra. Ponte a orar y dale gracias a Dios. Confía en el cuidado y la protección y bendición y provisión de Dios. Y confía sobre todo en lo que dice esta palabra. Si tú sustituyes tu estrés por la oración, la paz de Dios, no la que el mundo da, que es temporal y que es ficticia, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ojo con esto, la ansiedad es un dardo peligroso porque te roba la paz. La palabra de Dios dice que Dios tiene pensamientos de paz para nuestras vidas. Así que cuando revertimos con el escudo de la fe la ansiedad, esa paz que yo te invito a que busques en oración, que yo te invito en esta hora a que la experimentes. Dice la Biblia que sobrepasa, no la podemos entender humanamente, pero la podemos experimentar. Y eso es lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida. Una mente sana, una mente, un corazón lleno de paz. Porque aunque en el mundo haya tinieblas y guerras y situaciones, Dios está con nosotros y ha dicho que resplandecerá sobre nuestras vidas. Y esa ansiedad lleva al maligno a seguir utilizando sus dardos. Porque todo esto que te estoy mencionando son como puertas que abrimos. Él entra y después que entras, sigue hasta destruir nuestras vidas y desequilibrar nuestras mentes. Cuando estamos ansiosos, atemorizados, confundidos, cuando hay duda en nuestro corazón, entonces ahí viene el otro paso, que es un dardo también, viene el desánimo, la depresión. Y en una lectura que leí hace mucho tiempo, aunque no sea real, pero tiene mucho significado, leía que una de las herramientas más valiosas del enemigo es el desaliento. Si él logra desanimarte y desalentarse, ha ganado sobre tu vida. Y a nuestra mente le está lanzando constantemente pensamientos de desaliento y de desánimo. Cosas que nos roban el deseo de buscar a Dios, de alabar a Dios, de servir a Dios, de estar contentos, de quitarnos el ánimo. Si nos quita el ánimo, nos debilitará. Pero el Señor dice en su palabra, en esos momentos en que el dardo del desánimo, de la depresión, porque el desánimo lleva a la depresión y la depresión es un estado más profundo que el desánimo. Y la depresión lleva a muchas cosas terribles, aún a la muerte física y eterna. Pero en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9, está el escudo de la fe para revertir ese dardo. Tú que te sientes deprimido, desanimado en esta hora, el Señor te dice, bástate mi gracia. Porque mi poder, dice Dios, se perfecciona en tu debilidad. ¿Estás débil? ¿Desanimado? ¿Deprimido? La gracia de Dios te puede sostener, te puede levantar. Es gratuita, es inagotable. Acude a Él, recibe y sumérgete en su gracia. Y en vez de ser una persona débil, serás una persona poderosa. En el Salmo 31 y su verso 24 también dice la palabra de Dios. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Mire, es que nosotros tenemos que entender que es en la presencia de Dios donde nosotros recibimos las directrices,
para caminar por el camino correcto y no tomar decisiones erradas que nos lleven a abrir brechas al maligno y que nos lleven a quitarnos la poderosa armadura de Dios. Es en la presencia de Dios donde somos renovados y fortalecidos. El salmista declaraba que es en su presencia donde hay plenitud de gozo. Así que usted no tiene excusas para permanecer desanimado ni deprimido, porque hay un lugar donde podemos ir para recibir el gozo y la fuerza que necesitamos. Cuando estamos en estas condiciones, ya atacados por el enemigo mentalmente y espiritualmente hablando, entonces él lanza un dardo mortal espiritualmente. Y ese dardo se llama la culpa. Muchos hijos e hijas de Dios que han confesado sus pecados a Dios, en vez de creer lo que dice la palabra de Dios acerca del perdón, que también es perfecto, se dejan desorientar por el maligno. Y entonces lanza la culpa que no te permite sentirte lavado, purificado con la sangre de Cristo. Recuerde y memorice lo que dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Porque el pecado también es lo que nos lleva al temor, al desaliento, a la confusión y a dudar de Dios. Cuando estamos en pecado, estamos mal. Y obviamente no vamos a tener una fe firme. Entonces Él viene y te culpa, te dice, no, Dios no te puede perdonar. Porque tú has pecado mucho, porque el hoyo que tú has caído es demasiado profundo. Mentira de Él. Case ese dardo con la palabra de Dios. ¿Cómo usted va a cazar ese dardo de la culpa y de la acusación? Creyendo lo que dice la palabra de Dios, pero no solo creyéndolo, practicándolo. Dios te va a perdonar cuando tú le confieses tus pecados de todo corazón, sinceramente. Y dice la Biblia que Él los agarra esos pecados, los echa a lo profundo de la mar y no se acuerda más de ellos. Por lo tanto, cuando somos justificados por la fe, como dice la palabra, no hay condenación para nosotros. Tenemos paz con Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento se logra confesando nuestras faltas y aceptando el perdón de Dios. Y otra cosa que usted y yo no podemos olvidar es que Jesús vino al mundo y llevó en él todos nuestros pecados. Y a mí me encanta el pasaje de Colosenses en su capítulo 2 a partir del verso 13, donde afirma la palabra de Dios. Y a vosotros, a todos nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Ve que es interesante, importante conocer lo que dice la Biblia acerca de nuestros pecados para no ser desorientados por el dardo de la culpa, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Para un hijo o hija de Dios que confiesa sus pecados y se aparta, no hay culpa ni vergüenza. La palabra de Dios dice que el que creyere en él nunca jamás será avergonzado. Así que es momento, es tiempo, ahora mismo, de tomar todos esos pensamientos de temor, de confusión, de ignorancia, de ansiedad, de desánimo, de culpa, echarlo fuera de nuestra mente. Todas esas mentiras que el enemigo te ha dicho, que Dios no te puede perdonar. La Biblia dice que sí, que Dios lo despojó, lo destruyó, que tú y yo somos los vencedores. Pero tenemos que pelear esta batalla con el escudo de la fe.
Entonces es tiempo de que sí queremos tener una mente llena de paz, una mente equilibrada, una mente sana. Tomemos el escudo de la fe. ¿Pero la fe en qué? En la palabra de Dios. El escudo de la fe, o sea, la fe, revierte los dardos, pero la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, corta, destruye, desarraiga todos esos pensamientos de mentira. Llénate del Espíritu Santo de Dios, porque Dios prometió que ese Espíritu Santo nos iba a guiar a toda justicia y a toda verdad. Así que vamos a destruir los dardos de fuego del maligno. ¿Cómo? Conociendo la verdad de Dios y aplicándola a nuestras vidas, diciéndole al enemigo: no creo tus mentiras, creo todo lo que Dios ha dicho y por ende me pertenece. Vamos a cerrar brechas, vamos a armarnos con las armas espirituales y podremos llegar a la meta con la mente de Cristo. Y esto no son todos los dardos, pero no tengo el tiempo suficiente. También está el conformismo. Hay muchas personas que se han conformado, que se han amoldado a este mundo terrenal. Y al enemigo también le encanta eso, porque si tú amas el mundo y las cosas que están en el mundo, entonces no podrás amar a Dios. Por ende, no podrás obedecerlo. ¿Y qué vas a obtener? Tu propia destrucción. También está el afán, ese afán de los últimos días, ese afán que no nos permite tener tiempo de calidad con Dios, buscar a Dios más tiempo, estar en comunión con Dios para poder estar bien, para poder tener una mente saludable. El afán viene de la codicia, el deseo por tener muchas posesiones materiales, olvidando que la vida del hombre no consiste en la cantidad de posesiones materiales que posee. Según el hombre, según la sociedad natural, el estatus suyo depende de la cantidad de bienes que posee. Pero según el reino de los cielos que permanece por los siglos de los siglos, los ricos son los pobres en espíritu, los humildes, aquellos que dependen de Dios, que dependen del dueño de todas las cosas. Primera Tesalonicenses, en su capítulo 5 y su versículo 23, ya terminando esta enseñanza, nos dice el Señor: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Dios no hace nada a medias. Dios no da poquito. Cuando Dios da, da mucho. Y Él quiere que seamos santos en todas las áreas de nuestra vida, comenzando por esta mente. Para poder santificar nuestros pensamientos, tenemos que tomar el escudo de la fe y la espada del Espíritu. Os santifique por completo, porque mire, hay algo aquí, y es que usted no se puede santificar usted solo, tomando simplemente la decisión. Quien nos santifica es Dios. Lo que nos hace puros y limpios es la sangre de Jesucristo. O sea que para ser santificados completamente tenemos que depender del Señor. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Un evento que está próximo a ocurrir. ¿Lo quiera usted creer o no? Cristo ya viene, y viene por aquellos que están peleando la buena batalla de la fe y están echando mano a la vida eterna, por aquellos que aman, que anhelan ese momento en que estaremos siempre con Él
Señor. No con los que aman el mundo, ni las cosas de este mundo. No, no, no. Dice la palabra que Cristo viene para los que aman su venida. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 7. Dice la palabra de Dios: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Nuestro Padre Celestial está dispuesto, siempre está peleando la batalla por y con nosotros. Por eso no podemos apartarnos de Él y de su voluntad en ningún momento de nuestra vida. La mente tiene que ser renovada diariamente. De lo contrario, nuestra mente se dañará. Créeme. Ahora, la palabra de Dios dice que esta mente estará renovada todos los días cuando nosotros no nos adaptemos a este mundo y busquemos y nos sometamos a la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios. Ahí está el secreto para una mente sana. Buscar y obedecer la voluntad de Dios. Seremos renovados en todas las áreas de nuestra vida. Parece difícil, pero es fácil, porque cuando nosotros queremos agradar a Dios, nada de lo que Él manda es difícil de cumplir. Así como cuando usted ama a su hijo o a alguien que usted ama, usted hace lo que sea por esa persona. Cuando usted ame a Dios, la voluntad de Dios será para usted lo más importante en su vida. Y el hacerla le traerá a usted todas las bendiciones que Él tiene para nuestras vidas. Levantémonos con fe. Llega gracias a Tapicería Eliazar, dándole vida a tus sueños. Fabricación de muebles y tapicería en general. Estamos en la calle primera del sector Gregorio Luperón, 809-399-6644. Tapicería Eliazar, dándole vida a tus sueños. Este programa llega gracias a Tienda La Ruta de la economía, donde encontrarás todo para tu hogar. Estamos en Puerto Plata, próximo al Puente de la Guinea, 809-586-4778. Almacenes en La Ruta de la economía. Levantémonos con fe. Llega gracias a Gomiservice, al cuidado de tu vehículo. Gomas nuevas y usadas, lubricantes, mantenimientos, tren delantero, alineación, balanceo y car wash. Estamos en la carretera Luperón, kilómetro 3,5, frente a Plaza Turisol, 809-320-0837. Gomiservice, al cuidado de tu vehículo. Levantémonos con fe. Si necesitas que oremos por ti, llama ahora 809-643-8877. Visita nuestro portal en internet www.unidosenlavision.org. Dios te bendiga.